continúa la guerra contra el postoperatorio de glaucoma, que hace que esta especialidad sea tan hermosa, interesante y compleja a la vez. A ver, Maggie, arrancamos. No sé si se acuerdan, los que estuvieron conectados la vez pasada, habíamos tenido una serie de casos que iban de cosas más sencillas, como que una paciente tenía un seidel después de una trave porque se le había soltado un puntito, tuvimos desprendimientos coroides que nos dieron miedo, coroides que los esperamos, y el caso con el que vamos a arrancar hoy por ahí es un caso bastante más picante, que empieza como cualquier paciente en la consulta de glaucoma. Es una mujer de 73 años que venía ya en seguimiento por un glaucoma primario de ángulo abierto. Ella estaba con terapia máxima, pero lo que estaba pasando es que no estaba logrando llegar a presiones target con lo máximo tolerado y además en su campo visual empezaba a tener una amenaza de la visión central. Acá tenemos una foto de lo que es el último campo antes de la cirugía y como ven el nervio está avanzado el daño a nivel anatómico. Entonces el plan quirúrgico de esta paciente fue colocarle una válvula AMED. Explica un poquito por Eh, qué elegimos una válvula, porque eso por ahí. Bien, una de las cosas importantes es que es una paciente que es de La Plata, entonces cuando vino a operarse a Buenos Aires, lo primero que dijo es que ella, si podía estar el mínimo tiempo lejos de su casa, para ella mejor. Y el hecho de que iba a estar yendo y viniendo entre la casa de los hijos y su casa, porque era bastante cabeza dura para hacer reposo en el mismo lugar, dijimos, bueno, el plan es tener un postquirúrgico con menos riesgo de descompresión, que por ahí sea un poco más benevolente, que tengamos menos necesidad de controles y poder igual tener una target bien controlada con la menor cantidad de medicación posible. Así que se le plantearon las dos opciones. La paciente también estuvo de acuerdo que prefería el dispositivo valvulado, así que avanzamos con la cirugía. Acá también siempre hay un poco de sesgo y no lo vamos a dejar pasar por ahí de la preferencia del cirujano, no vamos a mentir, pero es cierto que era una paciente que ya ahí, por ahí se despertaba la primera alarma que se nos tiene que despertar cuando indicamos una cirugía en glaucoma, que es cómo se va a desarrollar el posoperatorio, si es un paciente que va a colaborar o no, y qué tan prolijo va a ser para los cuidados posoperatorios que son igual o más importantes que el momento quirúrgico en sí, ¿no? Acá tenemos un breve video de lo que fue la cirugía, como para que vean que aconteció sin ningún contratiempo. Nosotros hacemos divulgación amplia y toma de rectos, así sea, aunque no sea un dispositivo de POL que va por debajo de los rectos, con la de AMED hacemos lo mismo para asegurarnos tener un buen espacio de filtración posoperatorio, una buena formación de la ampolla posterior. Entramos con el tubo sin ningún inconveniente, nunca perdimos cámara, nunca, nunca tuvimos ningún problema a lo largo de la cirugía. Este, un ojo tranquilo, una cirugía tranquila, un cierre sin inconvenientes, pusimos el tubo en buena posición, quedó a buena distancia del iris y de la córnea, ahí hacemos una mínima fijación sin estrangularlo, después ponemos un parche corneal y cerramos, digamos, no pasó nada raro en la cirugía. Si se fijan, el ojo sigue tranquilo en todo momento, hasta el momento del cierre. Hacemos una paracentesis temporal inferior siempre para tener acceso en el postoperatorio. Ahí ponemos un poquito de gentamicina y dexametasona, y nos fijamos que el ojo quede normotenso después de la Claro. cirugía, que no quede ni hiper ni hipo. Ponemos un poco de visco, y dejamos esa paracentesis para tener acceso en el postoperatorio en caso de necesitar reformar cámara. Todo aconteció como se sospechaba. La paciente se fue del quirófano muy bien, muy tranquila, se fue a la casa de la hija y cuando volvió a la consulta al día siguiente, notamos que uno cuando opera una válvula, a veces, como nosotros dejamos viscoelástico en cámara anterior, dejamos la cámara bien formada, uno espera que la cámara esté perfectamente formada y en este caso de esta paciente estaba un poquito más hipotalámica. Cuando fuimos a tomar En la ese presión, momento, en ese momento dudamos, dijimos, entramos y ponemos viscoelástico ya, o esperamos un poquito, ¿no? La piba estaba en 2, o sea, era llamativo considerando que habíamos dejado viscoelástico en cámara.
dejamos Viscout, un visco pesado, y habían Claro, en dos pasado momentos. Sí. solamente 24 horas. Entonces ahí se generó la duda y dijimos, "Bueno, vamos a hacer un tratamiento más conservador, hacemos una cicloplegia, corticoides y vemos cómo está mañana. Y si mañana sigue igual o un poquito peor, inyectamos viscoelástico. Y así llega a las 48 horas. Pasaron Este, cosas. no entendemos qué fue lo que pasó acá, no sabemos cómo interpretarlo. Creo que es uno de los cucos más grandes del glaucomatólogo. Ya la presión empezaba a subir, ya no estaba en 2, estaba en 12, 14. En este momento intentamos inyectar viscoelástico y el ojo no lo permite. Saca todo el viscoelástico para afuera, no había coroideos, el ojo ya no estaba, no le había dado tiempo para estar Mm. demasiado hipertónico, pero estaba hipertónico con respecto a la consulta anterior. Entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, ya estamos cicloplejizada, ya estaba con atropina, no había coroideos, la presión estaba tendiendo a aumentar y el ojo no nos permitía inyectar viscoelástico. ¿Quieren decir ustedes qué harían en este momento, Hugo? ¿Qué conducta tomarías? O alguien, no sé si ya se conectaron Sí, demás. yo llegué, no vi qué dispositivo le pusieron, Ahmed, pero, Ahmed, bien. ¿Por qué no le operaron la catarata primero? porque no tenía una catarata considerable para nada antes de la cirugía. O sea, muchas veces hacemos combinada faco-válvula, pero en este caso no había catarata. Era una paciente de 60 años, no tenía un 60, cojón, tenía 73 63, tiene. 63. 73 años. ¿73 o No, 63? ¿no es 63, Maggie? No, 73 tiene. Ah, Pero no, no, vos no, decís. veía 73. Esta 10 décimas catarata que vos perfecto. ves ahora acá en la lámpara, yo te tengo que jurar que no estaba en el preoperatorio. O sea, Bueno, sí. Como primera opción, o sea, 73 años, ponerle que tenga una nuclear uno va a haber 10 décimas. La cirugía de catarata es glaucopreventiva. Yo le hubiera operado la catarata y le hubiera puesto un dispositivo de drenaje. sí. O sea, como primera conducta, Hacemos eso ustedes un montón, ¿eh? A mí me encanta esa sí. cirugía, pero en este caso, no, o sea, sí era una Y- cruz in- de catarata, digamos. incluso te va a ayudar con la posición del tubo, porque vos ahí, sacándole la catarata, ganás espacio en la cámara anterior. Si querés mejorarla todavía, porque elegiste un tubo, le colocás el tubo en sulcus y te evitás un montón de problemas. Entonces, yo lo primero que hubiera hecho es operarle la catarata, colocarle un dispositivo de drenaje en esa opción que ustedes plantean. Si fuera mi paciente, yo le hubiera hecho una FACO de PNP, ¿no? Pero bueno, como vos Sí, decías, el sesgo del cirujano, uno tiene que elegir lo que le permite sentirse más cómodo. Mm. Me pongo en video, ya que estoy. dale. Bueno, entonces, pero llegó con hipotalamia primero a las 24 horas y completamente con atalamia a las 48 horas, por lo que veo. Sí, Y eso prácticamente. es un glaucoma maligno, porque no tenés coroideo. Sí, Te quedaste Un ojo totalmente sin tenso. cámara, un ojo tenso, la presión no hace falta que en el maligno esté excesivamente alta, exacto. es una papa caliente. Ah, Hay sí, que, bueno, a ver, ¿qué hay que haría actuar. yo? ¿Qué harías? Y yo actuaría inmediatamente. Si no podés poner visco para conseguir espacio, ahí lo que quema es la córnea, digamos. Yo le haría, grabaría un trocar, vería, o sea, bueno, quirófano, hacer una Sí, vitrectomía, bien. hacer una comunicación completa entre la cámara anterior y la cámara posterior, una irido, nunca me sale, irido y Sonul- aleidectomía, vitrectomía, o sea, Sónulo herido y aleidectomía, exacto, todo eso, eso. sí. Exacto. Bueno, Y sí, le operaría la catarata también, le por sacaría el cristalino supuesto. para ganar espacio, dejaría viscoelástica en la cámara y bueno, eso es lo que haría. Bueno, eso es Inmediatamente, ¿no? exactamente lo que hicimos inmediatamente. Bueno, acá, ¿querés, Maggie, hablar un poco de, ya un poquito hablamos? Claro, hablamos un Este, poco del diagnóstico del famoso glaucoma maligno, que ya es un poco temerario decir estas palabras en el consultorio, pero bueno, también se habla del misdirection, de esa
esa duda de cómo puedo yo tener un ojo hipertenso con una cámara plana. Lo importante es eso que se habló en las definiciones, se habla de que es un ojo hipotalámico o atalámico hipertenso, pero con una iridotomía patente. ¿Por qué? Porque se habla de que no hay nada que me explique que esté teniendo un bloqueo pupilar o un agudo después de la cirugía, sino que lo que estoy teniendo es el presunto mecanismo de un aumento de la presión posterior que me está avanzando todo el diafragma herido lenticular hacia anterior, y se cree también que el origen es muy variable. Nosotros empezamos a buscar después de que tuvimos este caso, a ver en cuántos pacientes es frecuente que pase, más que nada porque uno está pensando en el glaucoma maligno cuando hace una FACO, hace mucha hidro, hace hidro fuerte, tiene una rotura de cápsula posterior y accede la solución que nosotros usamos para la hidrodisección o la cirugía al espacio posterior, al segmento posterior y por eso se embebe el vitrio y avanza el diafragma. En este caso, la paciente solo había tenido una cirugía de glaucomatosa. Entonces, buscamos un poco la incidencia, porque también es una patología muy poco frecuente, y encontramos este resumen comparativo de todos los estudios multicéntricos de glaucoma, que en el caso de las traves y de las válvulas ronda en un porcentaje de entre el 0,5% de los casos y el 4% de los pacientes. Y donde se vio el porcentaje más alto de pacientes con bidirection fue en el anterior, que se ve cuando se usó válvula en dispositivo de Barbell, que sabemos que es un dispositivo de filtración no valvulado. Y lo que Y también nos ahí, llamó la atención. ¿cuál es el mecanismo que se propone en ese caso, ¿no? Que no es el mismo que cuando hablamos de la FACO. Claro. Y lo que también nos llamó la atención es que dentro de los multicéntricos que evaluamos, en el Eagle, que es el estudio que compara lensectomía versus iridotomía periférica con láser, hubo 2 casos de malignos en pacientes que estaban haciéndose una iridotomía. O sea, un tratamiento que nosotros consideramos como inocuo de consultorio o ambulatorio, también puede terminar con esta complicación a largo plazo. Están descritos pacientes de casos espontáneos que no tenían ni uso ni de mióticos, ni cirugías previas, ni nada, y con cirugías también poco invasivas como consideramos al GAT hoy en día, y la verdad es que los factores de riesgo son muy arbitrarios, porque también depende del tipo de paciente que se opera más. Por ejemplo, está descrito en pacientes jóvenes, hipermétropes con glaucomas de tipo sierra angular, pero también pasan procedimientos penetrantes en no penetrantes, en pacientes que nunca se intervinieron. Puede pasar hasta 130 días postquirúrgicos de una cirugía que intercurrió sin complicaciones, así que a veces es un cuco, como decimos, pero aparentemente aparece No en la perdona, no consulta. perdona, es totalmente impredecible, ¿no? Porque uno ya a veces le encuentra un sentido o una justificación, como hablábamos, en el caso de estar mandando líquido a la cámara posterior, en un caso de ruptura capsular en una FACO o algo así. Pero en otros casos es sencillamente quizás una descompresión en el segmento anterior que rota el cuerpo ciliar y genera una efusión uveal o algo que genera que se empiece a perpetrar algún mecanismo de presión posterior que vaya empujando todo hacia adelante y eso lo va perpetrando, ¿no? Entonces, sí, es como el cuco de todos, no perdona y bueno, y está descrito también, acá están los factores de riesgo, están descritos más generalizados en la bibliografía, y se describe tratamiento médico conservador con hiperosmóticos, digamos, o con supresores del humor acuoso, por ahí se podría Claro. haber intentado dar acetazolamida, pasar manitol, buscar bajar la presión vítrea, pero la verdad es que la mayoría de los casos resuelve con tratamiento invasivo y no conservador, ¿no? Al menos de Entonces, forma definitiva, porque aguantan un entonces ratito con las setas. ¿Sí? nosotros lo que fuimos a hacer es exactamente lo que describió Hugo, que fue la vitrectomía, la pars plana vitrectomía con la remoción del cristalino también y con la comunicación de cámaras, con la hialoidosónuloiridectomía, que es lo que realmente está descrito que finaliza el cuadro, digamos, de una manera definitiva, ¿no? Que lo contiene definitivamente. Es lo único que lo describe así, porque muchas veces uno hace solo la vitrectomía
y al tiempito vuelve el misdirection, o uno hace solamente la comunicación y al tiempo vuelve el misdirection. Entonces, la verdad es que en estos casos, mi consejo, porque lo he visto, porque he visto vitrectomías amplias que volvieron a hacer el cuadro post-faco, post-trave, y lo único que lo resuelve realmente es comunicar las cámaras, además de la vitrectomía. Así que acá tenemos el postoperatorio inmediato, una cirugía que la verdad fue larga y compleja, porque el iris no dilataba, el iris se iba por las incisiones, bueno, fue ya, y mirá que no esperamos nada. Nosotros lo operamos de la válvula un martes, el Mm. miércoles vino hipotalámica, el jueves vino atalámica, y esta cirugía, y este es el postoperatorio de 24 horas el sábado, es decir, la operamos el viernes. Como si esto no fuera poco, entre el viernes y el sábado, o el sábado y el domingo, ya el siguiente control, la señora viene así, o sea, ya viene con un hipema tremendo. La hija nos menciona que se cayó de las escaleras, aunque ella lo niega, pero la hija nos dice, sí, mamá, te vi, te caíste, te atajé. Y la hija nos empieza a contar una serie de cosas que desconocíamos en el preoperatorio, que es que la mujer es acumuladora, que su casa es antihigiénica, como lo decía ella, que no se queda quieta, que bueno, toda una serie de cosas que la hija, que la paciente nos lo negaba, pero la hija nos lo decía, en la misma consulta se generaba una situación bastante incómoda, pero el punto es que vino con misión luz a las 72 horas de la segunda cirugía, luz veía, de una visión original de 5 o 6 décimos, estaba en luz, con un IPEMA que después de esto no sé si tenemos la foto, pero llegó a ser casi de media cámara, De o media sea, cámara que llevo, sí. en un momento empeoró también el IPEMA y tenía un hemovitrio total. Le hicimos una ecografía y tenía estos pequeños desprendimientos coroideos que no nos asustaron, eso era lo de menos en ese momento, pero la retina estaba en su lugar, y tenía un hemovitrio completo que decíamos, bueno, esto capaz habrá que entrar una tercera vez a lavarla esta mujer, era ya una pesadilla que no se terminaba. Pero la verdad es que optamos por esperarla y esperarla y esperarla. Este, y finalmente, un mes después de la cirugía, no sé si milagrosamente o porque de alguna manera logramos hacer las cosas bien, por supuesto la mantuvimos con corticoides a pasto durante el hemovitrio, y con cicloplegia también. Y bueno, y un mes después de la cirugía y ayer que la vimos, mantenía cámara, nunca más hizo una hipotalamia, B2 décimos, todavía tiene un TINDAL hemático, pero está el ojo en su lugar, lo cual ya es un montón. Imagínense la paciente, ayer la vimos, estuvimos creo que 40 minutos charlando con ella porque nos estuvo preguntando desde por qué la operamos, de por qué se operó, por qué le pasó lo que le pasó, que por qué esto, que por qué lo otro, ¿viste? Y uno empieza y viene con el hijo abogado, por supuesto, porque estos casos son así, nunca vienen solos, vienen también con el hijo abogado, con todos los cucos de que, ¿viste? Si bien uno sabe que hizo todo lo que tenía que hacer y que lo hizo bien, bueno, viene con las exigencias, con las preguntas, con las dudas, con todo. Así que nunca menos esta especialidad, pero bueno, la verdad es que yo considero que este fue em, un outcome muy exitoso dadas las circunstancias. ¿Y hay algo más de este caso? Ya pasamos al siguiente. Ya pasamos a la otra. ¿Que alguien En el quiere anterior, aportar o comentar algo del anterior? Hugo, no sé si quieres comentar algo o alguno de los presentes están Mirá, me parece que lo que hicieron estuvo perfecto. Lo resolvieron rápido, que eso era lo importante, rapidísimo, porque gracias a esos Dios. casos no hay que esperarlo. O sea, es un problema mecánico y hay que arreglarlo mecánicamente. Es así. Exactamente, Y estamos de acuerdo. después, esperar el IPEMA creo que fue una buena resolución, porque reposo absoluto, como vos dijiste, cicloplegia, corticoide a pasto y esperar. No Y la hace falta hicimos entrar a dormir lavar. también semisentada, eso no lo dije, tal cual. Es Exacto. ese balance y ese fino equilibrio entre cuándo uno tiene que hacer más y cuándo uno tiene que sentarse y esperar, porque en este caso se dieron los dos escenarios, ¿no? Donde uno tenía que entrar de una, porque he visto casos esperados también así, que terminaron, por supuesto, con injerto de córnea a largo plazo. Esas córneas pues no aguantan, entre otras cosas. He visto, bueno,
nada, en esos momentos saber cuándo sí, cuándo no. Y tampoco entrar por demás cuando estábamos con ese hemovitrio que uno dice, no, ve luz, o sea, quiero lavarlo. Veíamos un poco de condensación de las hemorragias en el vitrio y decíamos, esto no se va a lavar, vamos a lavarlo. Y dijimos, no, bueno, esperemos. Entonces, como ese fino equilibrio entre cuándo hacer más y cuándo no hacer más, que es Pero además importante ella también. tenía ya bastante avanzado el daño anatómico y decíamos, ya está, cuando hizo el maligno perdió toda la visión que le quedaba. Así que Bueno, acá vamos tenemos ese con, caso que habla de la traición de la ampolla. este caso es una paciente también, edad muy parecida. La veníamos siguiendo hace varios años, ya se había operado de una trabeculectomía porque tenía un glaucoma de presión normal, que estaba avanzado, ya vino a la consulta, la primera consulta inicial con un compromiso central de la visión, y la trabeculectomía tenía 5 años de evolución. Durante todo este tiempo estaba regulando en valores ideales, en 8 milímetros de mercurio, y en los últimos 6 meses había empezado a tener una tendencia ascendente con la presión. Y también Eh, se iba la- restringiendo esa ampolla, porque esa, como la vemos ahí, fue como el estadio final, pero por supuesto que no era así desde el principio, pero se fue como achicando, afinando y tabicando de manera tal que se notaba que el reservorio por donde podía filtrar era cada vez inferior, digamos. Entonces, por eso era lógico que antes regular en 8 y de golpe empezara a regular en 4, con lo cual también la presunción era que esas paredes finas iban a estar soportando presiones más altas, mm, ¿no? Cada vez mayores. Entonces, esto sumado a que la paciente se quejaba continuamente de una disestesia, de una molestia, de un lagrimeo, de una piedrita, de que se lo veía, o sea, durante todo el postoperatorio la paciente nunca no se quejó. Entonces, si bien no había Seidel y no trasudaba la ampolla y todavía no estaba altísima la presión, Em, siempre tuve la duda, yo también, entre mi fellow y siempre que uno ve este tipo de ampollas, que en qué momento hacer algo o si seguir esperándolas. Pues he visto también ampollas finas que han perdurado años y años y años. Pero en este caso se sumaba que la paciente se quejaba de la parte estética, de la parte disestésica y empezó a quejarse también de una aparición de una catarata, ¿no? Empezó a decir que le empezaban a molestar las luces, si bien tenía una muy buena, o sea, mantenía una relativa buena agudeza visual, se quejaba de los síntomas de una catarata. Entonces decíamos, ¿qué hacemos? Entramos a operar la catarata y revisamos esta ampolla. La primera opción es decir, bueno, le hago un avance conjuntival, la destecho, avance conjuntival y catarata, le hago solo la catarata y dejo esto, no lo toco. ¿Qué harían? O sea, ¿cuál sería su conducta en este caso? Si ella ya se empieza a quejar de una catarata, que tampoco sé si esta ampolla va a aguantar una cirugía de catarata con todas las presiones y descompresiones de cámara y todo lo que una cirugía y la inflamación que genera una cirugía de catarata implica, ¿no? Yo decía, bueno, por ahí le avanzo la conjuntiva, pero después con toda la inflamación de la cirugía de catarata se me termina fallando esta trabeculectomía que ya no es perfecta. Hugo, ¿tenés algo para opinar de esto? Sí, yo creo que las dos cosas son mandatorias. Para mí la pregunta es cómo hacerlo, si es secuenciado o no. Yo lo que haría es primero operarle la catarata, que es lo ideal, y después, si, como vos decías, durante la cirugía la ampolla se comporta adecuadamente, esperar 2, 3 meses y hacer una plástica de la ampolla. Primero la catarata, después la plástica. Ahora, si vos ves que en la cirugía te empieza, no sé, a trasudar, ponerle una gotita de fluoresceína, o la ampolla, por ahí no creo, porque generalmente aguantan las ampollas. Eh, Decidís hacerlo en el mismo acto quirúrgico, la plástica, pero yo lo haría separado, digamos, secuenciado. Exacto. Bueno, eso también lo pensamos, dijimos, hacemos algo medio exploratorio también. Vemos cómo responde, qué pasa, como que vamos a la cirugía sin tener decidido del todo cómo salimos. Esa era otra opción y era también una opción que se charló con la paciente. Claro. Buen día. Este, buenas. Hola, buen día, buen día. Eh, a ver, yo pienso como Hugo ahí, si la presión no está muy fuera de control, operaría primero la catarata, pero le haría algo a esa ampolla.
o le haría un needling, o le pondría un 5FU, o le haría algo como para ver si logro que filtre un poco más y no tener que retocar esa ampolla tan poco tiempo después de la FACO, esperando que, como ya hemos hablado una vez, que pasen al menos 6 meses. Eh, y en ese caso, si la ampolla no pierde, uno generalmente puede esperar. No suele ser algo dramático. Por supuesto que si la ampolla está perdiendo, es algo mandatorio de resolverlo. Y tema, Y y tema en ese endoftalmitis, caso no haría, les perdón, ¿cómo? riesgo de infección, ¿les apremia en estos casos, digamos, No, no saben lo finita que es esa? No, no. Yo no, así como dijiste vos, yo he tenido ampollas que he seguido algunas. Obviamente no tengo 20 años de seguimiento de ese tipo de ampollas, pero sí, o sea, no mías, pero sí he visto ampollas de 20 años de otros colegas que yo las controlo y son así, y no les pasa nada. Y filtran y andan perfecto y no trasudan y nada, y son así yo estoy de espectaculares. acuerdo con todo eso y yo la venía acompañando a esta ampolla hacía rato con la paciente, pero la paciente, bueno, es una paciente muy especial, y ella se quejaba un montón, y ella decía, Bueno, ese es el otro tema. El otro esa es tema otra es historia. que Es suelen la ser expectativa ampollas, del paciente también, exacto. esas Y ampollas que se van limitando, crecen un poco para recontra, arriba y el gran sí, problema es que crecen para adelante. Las ampollas sí, corneales son típicamente disestésicas. Por eso yo trato muchas veces de explicar que hay que tratar de no suturar las ampollas a la córnea, porque pasa mucho y uno lo ve con un montón de cirujanos y lo ve con gente que está aprendiendo y alguna vez nos ha pasado a nosotros que porque no te cerraba una cirugía de alguna forma, la quisiste cerrar y cuando vos suturás la ampolla a la ampolla tiende a crecer sobre la córnea y es realmente, son ampollas que molestan. Entonces, ese tipo de pacientes se va a quejar más tarde o más temprano, tendrás pacientes más tranquilos que no le molestarán, tendrás pacientes más pesados que le van a molestar, pero todos la van a sentir. Entonces, las ampollas corneales son un problema. Yo haría como Hugo, le operaría primero la catarata si la ampolla está bien, pero le haría un needling o le haría algo para tratar de ampliar un poco. Algo que es importante también, estas ampollas empeoran, como vos lo dijiste, Agustina, porque se van limitando también. Entonces, sí. al tener un menor espacio de filtración, aumenta el flujo y sobre un tejido que está medio debilitado, se va como inflando como un globo porque tiene menos lugar. Entonces, Exacto. tratando de romper un poco esas tabiques y ampliando un poco la ampolla, uno a veces le baja la turbulencia y el efecto erosivo del humor acuoso, entonces la ampolla muchas veces afloja. Yo creo que igual, más tarde o más temprano, la tenés que operar, sobre todo si la paciente está molesta, Y la paciente no pero quería ya es saber nada diferente, con es entrar, diferente. era, encima se suma, miedosa, no quería entrar a quirófano más de una vez. No quería, o sea, quería sacarse esto, quería sacarse es una paciente, no saben lo especial que es. Sumado a que yo originalmente le había hecho, si bien yo a veces hago válvulas primarias, yo le había hecho una trave a esta paciente porque era un glaucoma de presión normal que yo quisiera que regulara en 8. O sea, yo quería que regule bien bajito porque era un glaucoma que me estaba progresando con presiones bajas. Y era una paciente súper vasculopática, como para así decirlo, que tenía migrañas, que tenía Raynaud, que tenía todos estos factores de riesgo para tener sufrimiento del nervio óptico a presiones más bajas, ¿no? Entonces, por eso también se había hecho una trave para empezar, y yo decía, bueno, pero esta trave, yo la puedo, o sea, por más que yo le haga un avance de conjuntiva y la desteche, cuando abrí en el momento de la cirugía, a ver si acá se ve, este, cuando se abre, ahí se hace una divulsión vamos a avanzar un poco. El ostium que quedaba era muy malo, es decir, cuando, ahí ya hicimos, perdón, ahí ya hicimos la FACO, si ven, ya sacamos el cristalino y ya pusimos la válvula, que no había dicho que era lo que habíamos determinado hacer. Cuando yo abro saco la ampolla, el ostium ya estaba súper también estaba todo fibrosado, estaba todo muy malo como para revivirlo. Yo no creo que fuera lo suficientemente bueno como para que me sirva para que una trave que sí viva mucho tiempo más. O sea, hubiera tenido que hacer otra en otro lugar por ahí. No sé si me explico. Entonces, la verdad es que lo destechamos todo, sacamos todo lo que avanzaba en la córnea como para sacarle la parte de la sintomatología molesta que ella tenía.
recurrente y repetida. Sacamos todo ahí, estrechamos bien, bien, bien. Fíjense que queda un ostium minúsculo. Eso se iba a fibrosar también. Tendría que haber hecho por ahí una trave al lado en caso de querer hacer la trabeculectomía. Yo decía también, yo no soy fanática de las facotraves. Pienso que la inflamación como que son, ¿viste? Se contraponen los objetivos de una y otra cirugía y pueden llevar al fracaso de la, salvo que lo hubiera podido diferir, como decían ustedes de entrada, que tampoco era lo que la paciente quería. Hubo mucho de diálogo con la paciente en el que yo le decía, vamos a hacer o una cirugía exploratoria o una hora y otra después. Y ella me dijo, no, haceme todo, sacámelo, se terminó el asunto. Este, la verdad es que la cirugía anduvo bien y en el postoperatorio está así la paciente, o sea, por el momento anduvo bien. Ahora, lo que a mí un poco me carcome es que esa presión objetivo que yo buscaba por ahí inferior a 10, con la válvula no la voy a conseguir, pero bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno y tampoco podíamos, como que no pensé, no me pareció que ninguna opción fuera perfecta y me fuera a cubrir todas las variables que yo necesitaba con esta paciente tan particular. Con lo cual ahora habrá que ir manejando estas presiones objetivos y ver cómo continuamos. Pero digamos, por lo pronto, esta tradición de la ampolla, nosotros definimos manejarla así y así quedó. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo quiero decir ¿Viste? algo. Sí. Ay, Dale. perdón, Hugo, habla, habla, habla. Dale, no, no, dale, dale, dale. No, en realidad yo hablando un poco más de la parte como con menos experiencia, son ampollas que son muy difíciles de manejar porque el tejido está súper lábil. O sea, no son cirugías fáciles de hacer las plásticas de ampolla, a eso voy. Generalmente les pusieron antimetabolitos y el tejido se desarma cada vez que vos querés hacer una plástica de ampolla, con lo cual hay que pensarlo muchísimas veces antes de tocar una ampolla que ya está hace bastante tiempo. Y por otro lado, hablando de las endoftalmitis, yo vi un montón de ampollas así y justo yo estaba de vacaciones el mes pasado y vino por guardia un paciente, bueno, nada, con rubiola congénita, que tenía una ampolla así súper finita, después de años, de años, de años de operado, con una blebitis. Bueno, yo me enteré obviamente cuando volví de vacaciones, nada, de la Uy, nada yo tuvo una lo conozco a ese blebitis. paciente. Sí, ese aus, exactamente ese. Sí, sí, sí. Por Mirá. suerte anduvo bien, nada, le hicieron todo con retina, todo, pero justo que traía colación ese paciente porque me pasó hace poquito. Claro, es real que es poco probable que pase, pero si pasa, vos decís, es necesario, tratemos de evitarlo, ¿no? Porque es un factor de riesgo, o sea, esa conjuntiva tan finita y tan expuesta y tan cerca del borde palpebral, uno dice, sí, lo más probable es que no pase, ¿no? Que no tenga una blebitis, que no haga una endoftalmitis. Pero, y si la hace, decís, y con pacientes particulares y pacientes hinchaquinotos o pacientes exigentes o pacientes, qué sé yo, que agregan un factor también de estrés y de responsabilidad que a veces genera que queramos hacer algo antes. No sé si ahí me equivoco, pero bueno, por todos los medios quisiera evitar que un paciente me haga una blebitis o una endoftalmitis a punto de partida de una cirugía mía, ¿viste? Yo creo que ese es el punto principal, perdón. Que lo decís bien. Uno tiene que tener en cuenta las expectativas del paciente, sobre todo, y los recursos con que uno cuenta. Y en base a eso se charla, porque podés hacer un abordaje secuencial, podés decir, bueno, primero hago la plástica de la ampolla, si no resulta, tengo la posibilidad de colocar un dispositivo de drenaje más adelante, o directamente ir al grano, como hiciste vos, charlado con la paciente. Yo creo que es un recurso válido. A veces eh, tratar de solucionar todo de una sola vez es una buena opción. Y si el paciente no lo permite, por lo que sea, por los recursos, bueno, uno puede ir secuencialmente y las dos opciones son Todas válidas, son digamos. correctas, totalmente. Acá todas Claro. las opciones son correctas. Esperar esa ampolla era correcto porque hay un montón de casos que nunca hacen, como dijimos también, ninguna complicación. Hacerle la plástica sola también, hacer la faco. Yo creo que acá todas eran correctas y la verdad es que yo la pensé un montón y di vueltas en el asunto. Y después ya por el tipo de paciente y por sus expectativas terminamos en esta decisión. Pero creo que en este caso todas las opciones eran correctas. Sí, no sé qué tantas chances. Yo
este, por ahí, viste, de hacer todos, a mí mi miedo de hacer junta la plástica y la faco era que la faco me terminara por arruinar esa polla. Y como digo, cuando abrí y vi cómo estaba ese ostium, me pareció que no era muy, como que era un poco me aseguraba el fracaso, no sé, a mediano plazo. Pero No, bueno, lo que sí, lo único que yo por ahí hubiera planteado distinto, un poco con lo que vos dijiste, es que probablemente yo hubiera elegido otro implante. Si apuntaba a presiones un poco más bajas, hubiera elegido un implante no valvulado. Lo único bueno, distinto que hubiera hecho. esa es otra buena discusión que traes a colación, porque yo tenía la misma idea que vos, pero después, Maggie, no me dejes mentir, nos pusimos a revisar bibliografía también, de largo plazo, del Ahmed versus Barbell, del TBT, de todo lo que se te ocurra. Y es un poco mito que a largo plazo los no valvulados regulan más bajo que los valvulados. En los outcomes a largo plazo te estoy hablando. No, Hasta lo que yo he leído siempre era un poco menos y en mi experiencia personal Sí, también. sí, yo tengo esa exacto. misma idea. Sí. Yo tengo esa misma idea, ¿eh? Yo tenía y tengo esa misma idea hasta que me puse a leer un poco más y dije, che, pará. No, no, pero Este, el ABB y el ABC, o sea, ya está. Con eso. pero el ABB y el ABC, buscá, Maggie, tenemos acá para Lo voy mostrar a buscar, sí, sí, ahora lo busco, buscalo. porque era 2 milímetros de mercurio un poquito más abajo. Uno estaba en Pero 14 y el otro estaba en 12, y en uno estuvo más bajo en Ahmed que en Barbell. estuvo Bueno, más, o sea, no eran tan consistentes o tan contundentes los resultados como uno esperaría por la lógica de decir, pero ya una vez que la limitación está en lo que es la parte conjuntival y lo que es cómo se forma después la cápsula por detrás, entiendo también que se sabe que AMED tiene, al tener el tipo de plato más duro y más elevado, genera supuestamente más encapsulamientos, pero una vez que la limitación está hecha ahí, no sé si cambia tanto que el dispositivo sea valvulado o no valvulado en términos de la presión final. Eso es otro debate para bueno, abrir. en ese eh, debate y hablando de recursos, como decía Agustín, si uno quiere tender a hacer lo mejor posible teóricamente y tener los recursos, yo le hubiera puesto un pol en el sulcus. Paco pol en el sulcus. ¿Se entiende? sí, Pero bueno, sí, como puede ser decimos, también. eh, Recontra. Este, mm, si tenemos ahí los resultados, igual Paul, sí, Paul me pasa que todavía no tiene un estudio prospectivo, serio, multicéntrico de resultados superiores a mediano ni largo plazo. No tiene nada de eso todavía. mira, hasta Son todos ahora reportes de casos y retrospectivos. sí, pero todo lo que hay publicado tiene, comparado con el ABB, el ABC, da para Apple lo mejor de la AMED y lo mejor de la Barbell. ¿Sí? En ¿Por qué? Porque teoría, sí, tiene, en teoría, bueno, comparándolo con el ABB y el ABC, sí. lo que está publicado con más N de casos, te da la tasa de complicaciones de la AMED, que En particular, sí te cambia. Perdón, Sí, chicos, volví. ¿volviste? ¿Encontraste Sí, lo que buscábamos o no? sí, sí, me quedé sin wifi. Sí, encontré el ABB y el ABC a 5 años en el ¿Querés, ABB. querés compartirlo? Sí, ahí les muestro, a ver. Acá tengo uno, no. Yo ahí dejé de compartir, así puedes compartir vos. Estoy en la tabla de medicación usada y presión media más o menos. No, no digan cómo busco los papers, no, no es lo más legal, pero lo importante a largo plazo es que por ahí la diferencia y las fluctuaciones, Sí, fíjense que a por 5 ahí. años en el grupo de Barbell, sí, la media es 13,6, pero tiene unos picos de más o menos 5, para más o para No, pero menos.
No, pero acá estamos, lo que está mostrando ahora va a favor de lo que están diciendo ellos. Este no es el paper Sí, y que nos... encontramos el otro, miren este, no sé si siguen viendo mi pantalla. Este es el de Sí. el No, pero ABC. no, seguís en Sigo ABB. acá, ¿ven? Bardet le va un poquito mejor, pero también No, en no, los Maggie, no estás rangos de mostrando tiempos. lo que queríamos No, mostrar. no te estás ayudando, Maggie. No te No, no me estás estoy ayudando, ayudando con no nos estos. estás ayudando. Estás No, fundamentando lo que yo dije. sí, no. No es este el Ya paper está, me Gracias, vendí, gracias, May. me No, vendí, me vendí. creo que estamos hablando de un metaanálisis o de un review cuando hicimos la búsqueda bibliográfica donde el final era casi que a favor de Ahmed. No Voy a era buscar este ese paper. metaanálisis, pero ahora lo que encontré rápido fue Yo, el ABB y el ABC. No, pero acá no estamos yo ayudando. Bueno, sigo, deja de yo sigo compartir así, eligiendo sí. Ahmed. Yo sigo eligiendo Ahmed para casi todos mis casos, pero en este Busca, justo particular, hubiera ido por un no valulado. Por eso, 1 o yo lo, 2 milímetros de mercurio menos. totalmente. Bueno, voy a seguir así, a ver si encontramos esa bibliografía que fue la que en su momento nos tiró la balanza. Y muestro este último caso, que la verdad que tampoco tiene tanto por ahí este caso únicamente es como conducta intraoperatoria que nos encontramos. Teníamos un paciente, ¿no? Era un paciente con un ojo único, miopía magna, joven, glaucoma terminal, con 2 vitrectomías, aceite de silicón, y tenía, bueno, silicón, como ahí ven, emulsificado en cámara anterior, y también tenía silicón subconjuntival en casi todos los cuadrantes de su conjuntiva. No sé si acá está el videito donde se ve. Ah, acá cuando estamos por operarlo en el microscopio, se notan esos granulomas de silicón que genera como bolsillitos conjuntivales, ¿no? Que después generan como una fibrosis y una resistencia a lo que vaya a ser la salida del humor acuoso y a colocación de la válvula. Entonces, en ese momento era dónde la vamos a colocar, si bien la íbamos a colocar inferior por el silicón, por supuesto, la terminamos poniendo inferior. Bueno, no se ve acá la cirugía, Maggie, no se puede ver, ¿El pero lo anterior? que yo quería, no, acá no puedo descargar el video, pero lo que nos pasó intraquirúrgico, que le fuimos a poner a la válvula inferonasal, que en este caso sí fue una POL, este, es que no podíamos, esa conjuntiva estaba ya tan fibrótica y tan como contracturada, que no podíamos cerrar la conjuntiva, no podíamos tapar el dispositivo de ninguna manera, la conjuntiva se desgarraba, hicimos incisiones relajantes cerca del tarso y ni aún así hicimos masajes conjuntivales, todos llevábamos la conjuntiva y la conjuntiva se desgarraba y no podíamos cerrar, y esto se veía en el video que no pude descargar, Ahora pero lo presento yo, mira, te saco la pantalla si la terminamos, mostramos. terminamos haciendo ahí un autoinjerto de conjuntiva. Eso es horrible, cuando te pasan la cirugía que querés cerrar y no podés, Pero ven que, claro, queríamos tirar y ahí cuando suturamos se corta y se abre. se va Era, desgarrando la conjuntiva, ahí como que tratamos de traerla y se desgarraba, y estaba muy friable, ¿no? Entonces terminamos como suturando eso más atrás y haciendo un autoinjerto ahí de conjuntiva para tapar, bueno, lo que no podíamos tapar con la conjuntiva digamos, inferonasal del paciente. Así que este entonces, era únicamente mostrar eso, mostrar que a veces en el intraoperatorio surgen algunas cositas. En este caso creo que habíamos puesto el tubo en sulcus, así ahí no se ve, sí, pero bueno, y lo fuimos a tapar con conjuntiva. Eso nada, es un poco más anecdótico. ¿Pudiste encontrar el review o nos vamos a ir así no, no, me voy a ir así. No, 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 bueno, está bien. Es una Este, tristeza, pero sé que para lo la tenemos en próxima. otro Ateneo que armamos, por ahí lo puedo anexar al final cuando lo subimos a YouTube. Yo arranqué con mucha expectativa con la Paul, la verdad, y con esto que decís vos, Hugo, de que tiene lo mejor de una y lo mejor de la otra, eh, y puse 4, qué sé yo, todavía no puedo decir
que sea ni superior ni inferior ni nada, digamos, con respecto a la técnica quirúrgica no me representa ninguna dificultad porque, como ven, yo tomo rectos siempre con la AMED también, o sea que es la única diferencia, si querés, en la técnica, la diferencia más grande. Pero en el postoperatorio, bueno, me ha pasado tener la mala experiencia de tener un IPEMA fuerte en un pseudoexfoliativo que ya lo mostré, que me tapó el tubo y que no se, o sea, que tuve que reoperar porque no se fue el IPEMA por ahí, que si nunca tuve ese problema con AMED, bueno, pero es un caso muy puntual. Ah, me acuerdo, el Este, médico. el El médico, el médico. cirujano, el Sí, me acuerdo. jefe, que hoy está Sí, regulando, sí. hoy está muy bien, debo decir, ya le saqué la sutura intraluminal, regula en 12 y la verdad es que va bien, pero me hizo sufrir, ese caso fue terrible y dije, bueno, esto de que el tubo sea tan finito de golpe para algunas cosas capaz no está tan bueno, entonces siempre termina teniendo sus bemoles una y la otra, qué sé yo, y no me terminé casando con la Pol, volví un poco a la AMED y ahora estoy ahí. Pero sí estoy de acuerdo con que presuntamente, digamos, teóricamente, una valvulada una no valvulada, cuando uno busca presiones más bajas, debiera ser mejor. Después también pienso que cuando la restricción está atrás es medio lo mismo si es valvulada o no valvulada, digamos, para el largo plazo. ¿Se entiende? Entonces, y uno conoce, también uno conoce más este, cierto dispositivo, el manejo, todo lo que puede pasar, todo lo que no puede pasar, y bueno, también es lo que uno está familiarizado, como siempre decimos. Pero bueno, les debemos la bibliografía en la cual nos basamos en este caso para elegir la AMED. Llegará Perdón, la ¿puedo próxima, acotar algo con eso que estabas diciendo? obvio. Hay varios también reportes de que cuando el flujo de salida es más abundante, como pasaría con algo que no sea restrictivo al principio, ¿sí? La reactividad del atenon es mucho mayor. Entonces, Sí, las cápsulas que se generan son mucho más gruesas, llegan a medir hasta 500 micras a veces. Y sí, eso es una córnea. Entonces, eso limita el funcionamiento del dispositivo a largo plazo. Entonces, o facilita más la fibrosis capsular. Por eso la restricción, en teoría, por más que tengas un poco de hipertensión los primeros 2 meses, te ayudaría a que el dispositivo trabaje mejor a futuro. Porque una vez que vos, por ejemplo, se degrada el Vicryl y le sacás el tutor a los 3 meses, vas a tener una cápsula mucho más fina que en un dispositivo valvulado que por ahí no restringe tanto. O restringe. Bueno, entrada. se entiende, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Entiendo Sí, perfecto lo que decís. eso es el fundamento, más allá o sea, de la no restricción del flujo y el riesgo de hipotonía, hipotalamia que tienen los no valvulados, es un poco el fundamento de Espera, Aus, por qué no tenés uno señal. tiene que Aus, hacer cirugía filtrante, en el postoperatorio inmediato, ¿sí? Repetí, Agus, Hola, porque hola. se te fue la señal. no tenés señal, no Repetí. se te Perdón, perdón. escucha. Ahí me Ahora escuchan. sí, Sí. sí. Eso es un poco el fundamento de para cualquier cirugía filtrante, cualquier cirugía filtrante, el por qué uno tiene que buscar presiones controladas y lo más bajas posibles en el pozo inmediato para que el flujo, un poco lo que explicábamos antes, el flujo ese rápido y abundante no genere una reactividad conjuntival tan grande que genere una inflamación constante y eso tiende a un engrosamiento del tejido y a una eh, elasticidad menor del tejido para que después funcione mejor. Entonces, en una MED uno a veces se queda tranquilo porque dice, bueno, como tiene la valvulita, no va a haber riesgo de hipotonía y por ahí uno permite presiones un poquito altas en el post inmediato y eso está mal. Y a largo plazo esas válvulas funcionan mucho peor. Bueno, en base a eso Exacto. también, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en el postoperatorio de la AMED, es tener un seguimiento súper estricto y no permitir que nunca la presión suba en la fase hipertensiva por encima de 12, 14. Eso es parte del manejo también que uno conoce, que yo estoy recontra encima en el postoperatorio de AMED y desde las 2 semanas o cuando puede empezar a aparecer la fase hipertensiva, ya va un dorsotimolol en el minuto que la presión
llega a los 14. Entonces ahí yo siempre estoy encima de que no se llegue a aumentar, como no llegue a suceder este fenómeno del que estamos hablando, de que haya una hiperfiltración por la cual, digamos, que se genere toda esta fibrosis, digamos, porque uno deja descontrolarse la fase hipertensiva también, que es otro de los criterios de por ahí de falla o de aumento de la presión más a largo plazo en la AMED, ¿no? Que uno deje por ahí descontrolar un poco esta fase y no estarle tan encima. Y acá está, gracias Maggie por encontrar la bibliografía de la que hablábamos, ¿no? Cuando ya tenemos un seguimiento más largo y juntando los estudios de AMED y Barbelt, hablando de casi 300 ojos en cada grupo, no sé si acá, por ahí, si ustedes se fijan, bueno, la presión al año, a los 3 años, Quiero ver estaba igual, si me deja y a los escribirles. 5 años se habla a favor de AMED. Y lo mismo las reoperaciones, que eso ya lo sabemos, ¿no? Bueno, que la AMED es más segura que la Barbelt. Igual acá estamos hablando de AMED, digo de Barbelt y no de Paul, para ser justos, Claro. que es lo que falta en la bibliografía, pero lo que es en términos de teóricamente la no valvulada, la más baja que la valvulada, yo tengo mis dudas con que realmente sea cierto a largo plazo. Y hay cierta bibliografía que dice que no. Pero bueno, es para debate, es dudoso y creo que falta un poco de investigación, sobre todo con Paul, para defender esto eh, fehacientemente, ¿no? Tiempo Así falta. que falta tiempo también. Pero bueno, con Barbelt, no. Sí, no sé, igual falta tiempo. A ver, en Europa lo vienen poniendo hace un montón. No entiendo por qué no plantearon un prospectivo hace rato ya, ¿no? No sé, como que siento El que estudio más grande que está publicado es el del Paul Study Group, pero no está estandarizado. Entonces, no, tiene muchos casos, pero algunos ponían tutor, otros no ponían tutor, ponían claro. tutopatch y visco en la cámara. Entonces, fueron como Y, 5 grupos que hicieron cosas distintas. Por eso y, no, y no lo compararon con otra cosa tampoco. Como que no, siento que es bastante defectuosa la bibliografía que hay hoy por hoy para Paul. Y creo que también es tendenciosa porque creo que está bastante bancada siempre por laboratorio. No hay nada por fuera de eso. Entonces tiendo a puede ser. dudar un poco de los resultados. Si bien me parece prometedor lo que plantean, me parece que todavía no está del todo sustentado. Pero bueno, llegamos prolijamente hacia el final del Ateneo. Hugo, te agradezco un millón por haberte conectado, No, aportás un por montón favor. siempre. Sonaste, porque ahora te vamos a estar persiguiendo para que te conectes todos los Ateneos. Te voy a estar ahí No, pinchando. felicitaciones. Buenísimos los casos. Me gustaría tener más de Eh, esos casos que presentan ustedes. Están buenos. Ay, no, 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 no. qué Para las malo que sos. coronarias. Es malo, No, él están no buenos, tiene están buenos. complicaciones, porque él Están hace buenos. glaucofaco-refractiva. No, nosotros tenemos, lamentablemente tenemos de todo, también tenemos todos los que salen bien, nos los mostramos, la verdad, todos nuestros éxitos, esos quedan No, para está bueno, nosotros. está bueno. Pero compartimos, no sé si los fracasos, pero vamos a decir los desafíos, porque para mí acá el éxito es que ningún ojo se ha ido al tacho a largo plazo, es decir, siempre se hizo lo que se tuvo que hacer, pero que hay complicaciones, las hay, y eso no lo podemos negar. El tema es saber manejarlas y acompañarlas y no morir en el intento. Este, pero Y bueno, algo, un consejo que creo que todos practicamos, que a veces no se ve, pero es real, es que todos consultamos, pedimos ayuda, hablamos Exacto. con otros colegas o con alguien que nos puede ayudar, porque a veces uno en esos momentos se ve sobrepasado por la situación y la verdad es que te lo pones a pensar en frío y 2 meses después y decís, ah, claro, era obvio, había que hacer esto, pero por ahí en el momento no te sale. Entonces, un consejo que a mí me dieron en su momento y yo practico hoy y lo voy a seguir practicando es levantar el teléfono y escribirle. sí, A muchos Exacto. de ustedes les he escrito sí, más de una vez por pacientes, así que lo saben bien y es clave porque siempre ojos fríos ven mejor que los tuyos y te sí, ayudan sí, a resolver estos casos que hay veces que son raros realmente. sí, Así que totalmente. Yo, mandarte a no hacer tengan una miedo, sónulo y hiloidectomía, o sea, no mandarte a hacer pierdan todo, tiempo y aprovechen a sus colegas. totalmente. Yo decía recién Gracias, que Agustín. meterte a hacer algo tan invasivo como lo que hicimos con la segunda paciente, la primera,
No sé si uno se manda sin antes, por supuesto, consultar otro par de ojos que diga, sí, estamos en lo, tipo, pienso lo mismo que vos, porque si no es como que uno se está pegando unas zambullidas riesgosas con esto. Así Mira, que yo creo, vos lo dijiste, una vez que lo pensaste, hacelo. sí, 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 sí. Hacelo, porque Sí, ese ojo porque como estaba, sí, ahí hay algo intuitivo también, que decís, hay una intuición que te dice esto, sí, tengo que entrar, porque he visto en Fellows, como yo dije antes también, casos donde, viste, no, esto va a mejorar, no, tranqui, no. esto va a pasar, no, no va a pasar, no va a pasar, como que te da una alarma cuando vos todavía estás en fase de aprendizaje, que decís, tenés que hacer lo que dicen otros, pero tu instinto te dice otra cosa, y la verdad es que a largo plazo uno ve que hubiera sido correcto entrar en tiempo y forma y no esperar, la verdad. Yo creo que hay como una especie de negación, que es algo psicológico, que uno piensa, es como una especie de pensamiento mágico. Pensás que si lo esperás 48 horas va a mejorar. Y cuando es así mecánico, no. O lo mismo que tenés un coroide en kissing, en beso. Ah, No, drenalo. sí, Entrá y entra. drenalo, porque es así. O una endoftalmitis, me ha pasado a mí, paciente joven, endoftalmitis por una blebitis. O sea, todo le hice. Hasta le saqué hasta el cristalino, la ampolla, todo, y lo curé. ¿Entendés? Y Entonces, sí, a veces ser agresivo, por más que uno sí tiene como un sentido de autoconservación, te ayuda. O sea, y sobre todo cuando no, cuando es precoz, digamos. totalmente en tiempo y forma. Así que bueno, Exacto. espero la próxima vez vamos a presentar algún caso que nos haga, que Nos nos deje haga quedar, tranquilos. todos nuestros casos de éxito para la próxima. No, pero muy bien, la No, verdad que muy bien de los esto casos. se aprende un montón, se sufre, pero se aprende. Y bueno, como decía antes, lo bueno es que los ojos siguen ahí en su lugar y ninguno se ha ido al tacho, con lo cual, de alguna manera, las cosas se están haciendo como se tienen que hacer. La próxima, si Lo no, dijo el lo podemos invitar profesor, a Hugo, al profesor acá, que nos dé algún Ateneo la próxima. por No, qué supuesto. profesor. Siempre está invitado. Dale, Bueno, para. ¿quieren que les muestre algunas complicaciones? Tengo un par. Dale, por ahí, si Nos tenés encanta. especular, estaría bueno. Nos encanta Dale, saber que no somos los únicos que sufrimos, así que para la no, próxima, avísenme. Me acordé de un miope que le operé los dos ojos, que está bueno. Ese está piola. dale, Ahí está. recontra. Sí, De los, bienvenido frac- sea. de los fracasos es de lo que más se aprende, así que hay que Totalmente. aprovechar. Exacto, exacto. Bueno, que tengan un buen Bueno, viernes y un buen fin de semana para todos. Gracias igualmente.